Bienvenidos a Crónica Azul. Hoy vamos a hablar de un tema que ya conocen muchos y es acerca de que Julio César Domínguez, o mejor conocido como el Cata Domínguez, por fin dejó la máquina cementera. Lo digo con ese tono de por fin, no con el afán de ofender, pero sí es verdad que muchos aficionados ya queríamos que el Cata Domínguez saliera de Cruz Azul. Muchos incluso lo festejaron, para bien o para mal, se festejó. El Cata Domínguez debutó en el ya lejano 29 de abril del 2006 contra Pachuca. Mide 1,75 de estatura, actualmente tiene 35 años, defendió la camiseta cementera por 17 años, un poco más, y prácticamente es un histórico del Cruz Azul por todos los partidos que disputó. Pero, ¿por qué la gente festejó tanto la salida del Cata Domínguez? Lo vamos a ver más adelante. Pero antes de ir a ese punto, quiero tomar o hablar de un tema acerca de que muchos dicen que el Cata Domínguez es un tronco. Siendo sincero, para mí el Cata Domínguez no es ningún tronco. Aún recuerdo su debut, realmente me sorprendió mucho su técnica, lo aguerrido que era y cómo se subía al ataque cuando tenía la oportunidad. Se llevaba a 1, 2, 3, incluso me tocó ver jugadas donde se llevaba hasta 4 futbolistas. Me recuerda mucho a Ricardo Osorio, que era otro defensa de Cruz Azul que tenía una gran técnica. Cuando estaba en su prime, para que te pudiese llevar al Cata Domínguez era muy complicado. No era nada sencillo. Tenía muy buena resistencia física, una velocidad aceptable. Tal vez no es muy alto para la parte de o lo que estamos acostumbrados de defensas, pero tampoco podríamos decir que es demasiado pequeño. Iba de vez en cuando muy bien por arriba. Para mí el Cata Domínguez fue un gran prospecto cuando inició. Mostró muchas buenas cualidades y aún hoy conserva algunas características de esas cualidades que vimos al inicio de su carrera, por lo cual no coincido con los que dicen que es un tronco. Me parece un buen jugador y en su prime pudo ser de los mejores futbolistas mexicanos en cuanto a defensa, solamente que no le ayudaba mucho la parte de la estatura. Si el Cata hubiese medido unos 5 o 7 centímetros más, créanme que hubiese hecho época en la selección mexicana. Y ahora vamos con la parte de por qué se le odia tanto. Principalmente creo que hubo 3 errores en su carrera que lo dejaron marcado en Cruz Azul. Para mí el más importante y que muchos fanáticos o fans recordamos es esa final tan dramática contra el América, la lejana final contra el América, donde nos remontan un marcador que prácticamente se veía que teníamos el campeonato en las manos. En el primer gol, si no mal recuerdo, cuando va el balón hacia la portería, pareciera que el Cata Domínguez se quita a propósito. No sabemos qué pasó en ese momento, si pensó que podría meter un autogol si intervenía, pensó que tal vez el arquero estaba atrás para atajar el balón. No sé qué haya pasado. Muchos dicen que adrede, por instrucciones, qué sé yo, quitó el pie y no quiso intervenir en ese gol. Es algo que nunca vamos a saber, no podemos asegurar nada, pero es lo que se dice en las redes sociales, en las opiniones de algunos comentaristas o críticos más profundos o más críticos de estos temas. Entonces ese fue el primer error o el primer gran error que marcó al Cata Domínguez y desde ahí empezó su declive ya por completo. Después, lógicamente, empezó bajando su nivel, siguió bajando el nivel, se presentaron todavía un poco más de errores que junto a la frustración de varios años sin ganar la Copa o la Liga más bien, pues prácticamente se convirtió en uno de los principales personajes cargar el enojo de tantos años sin campeonar.
Pero viene otro punto muy, muy recordado por la afición y también muy doloroso, y fue una remontada de 4 goles o de 3 goles si no mal recuerdo. 3 goles para que nos metieran 4, en este caso me refiero de Cruz Azul Pumas, esa remontada histórica que nadie podía creer, y se le señala principalmente por quitarse, si no mal recuerdo, en el último gol de Pumas. Pareciera que él podía ir por el balón y lo que se puede observar es que baja la cabeza y lógicamente ese balón llega al delantero o a quien iba a rematar y nos meten en el cuarto gol. Realmente te voy a ser muy sincero, para mí ese partido fue realmente muy extraño. Sigo sin creer el resultado. No podemos decir algo a ciencia cierta, pero veo muchas cosas en ese partido cuando lo sigo revisando o lo sigo viendo o lo sigo recordando. Veo muchas cosas que no me cuadran, veo una actitud no tan buena de los jugadores, no, tal vez no todos, pero la mayoría, extrañamente su nivel parecía muy bajo comparado al primer partido. Entonces pues todas esas cosas te dejan mucho que desear, te dejan mucho que pensar. Al final, como digo, pues no sabemos, solamente deducimos y escuchamos las opiniones de demás comentaristas, analistas, periodistas, donde claramente indican que hay un cambio de actitud muy marcada en el segundo partido contra Pumas. Solo ellos sabrán qué pasó ahí, pero no sé qué haya pasado con el Cata en esa jugada en específico. No sé por qué se haya agachado. Principalmente, como siempre digo, los que hemos jugado fútbol sabemos que cuando viene un balón así en el área no te puedes agachar, y más como venía no puedes asegurar o creer que el portero es el que va atrás del balón, porque no sabes, no puedes dejar pasar ese balón, lo tienes que cortar sí o sí, porque no sabes qué esté pasando atrás, si viene el arquero, si viene el contrincante, entonces sí o sí tienes que cortarlo de alguna forma aunque no llegues. Él se quitó, no sé si también pensó que llegaba el arquero, no sé si pensó que no iba a pasar nada, no vio que venía un jugador. Es extraño para un jugador ya que ya lleva bastantes partidos en la primera división y bastantes más en su vida profesional, jugando al fútbol y entrenando, y sobre todo los fundamentos básicos de un defensa sería saber que no puedes agacharte ahí. Por lo que sea, pasó esa jugada, que al final de cuentas no solamente fue situación del Cata Domínguez, sino que muchos jugadores mostraron una actitud muy extraña, muy apática. No sabemos por qué. Muchos dicen que era para mostrar su descontento con la nueva directiva o su lealtad con la directiva anterior. Fue un momento muy complicado porque estaba un cambio de directiva muy importante, se habían presentado muchos acontecimientos extra cancha y pues dio pie todavía más a que la gente creyera que esta actitud o esta remontada que muchos seguimos sin creer no fuese totalmente real, sino fue algo como una inconformidad con la directiva nueva. Por lo que sea, así pasó, y lógicamente el Cata Domínguez también fue tomado como alguien en quien descargar todas esas frustraciones que nos había regalado Cruz Azul durante varios años. No diré que no, tal vez no fue culpable o parte de eso, pero pues también se le tomó como un personaje a quien dirigir todos esos enojos. Y el último punto que se le puede achacar al Cata es sus polémicas extracanchas. La última fue una fiesta que hizo, que realmente tal vez la temática no fue la más adecuada. Fue muy criticado, fue muy cuestionado, fue muy crucificado mediáticamente. Lógicamente él después entendió y pidió disculpas, supo que era un error, pero el mal ya estaba hecho, ya su imagen estaba dañada. Luego siguieron más torneos pues no tan a buen nivel,
Recuerdo muchos partidos donde prácticamente pensó que pudo hacer más y no lo hizo. Algo que también lo condenó bastante en las redes es el hecho de que siempre mostró una lealtad muy grande y muy fuerte con la directiva anterior, y eso automáticamente pues lo tachó como de una persona o un jugador de poca confiabilidad para el proyecto futuro de Cruz Azul, ya que ahora tiene nuevos directivos, nuevos mandamás. Entonces eso también aportó mucho a que ya se viese como un jugador muy incómodo para la institución. Yo lo que puedo ver de Cata es que es una persona que tal vez no recibió una educación muy buena en cuanto a estudios, es a lo que me refiero, lo que te hace ser consciente de muchas cosas, de ver un poco más con profundidad el mundo, las situaciones que se presentan, los problemas. La educación pues apoya mucho a entender las problemáticas del mundo, y pues creo que el Cata tal vez no fue el adecuado para manejar ciertos temas extra cancha, más todo lo que comentamos de su lealtad a la directiva anterior, pues prácticamente la afición festejó. No te voy a negar, yo también festejé. Creía que desde cuando era hora de que se fuera para otro equipo o que dejara la institución. Y bueno, afortunadamente puedo decir que sí, ya se ven nuevos aires en la institución, y el Cata Domínguez seguramente podrá tener otra oportunidad en otro equipo. Quiero comentar que para mí el Cata, me recuerdo mucho una final contra el Santos. Le tocó marcar al Chucho Benítez y hizo una marcación excelente. Fue un jugador de la cantera, lo que muchos siempre exigimos, jugadores de cantera. En su momento yo festejé mucho tener un defensa proveniente de la cantera. Hoy que prácticamente es nula la cantera y que prácticamente no se dan oportunidades a futbolistas, y sobre todo futbolistas que vengan desde abajo, porque hoy puedes ver canteranos, siendo muy sinceros, que tienen oportunidades pero por contactos, porque son hijos de futbolistas, etcétera. Y no quiere decir que esté de todo mal, pero realmente a veces el verdadero talento no llega por esas situaciones, porque tal vez no tienen contactos, el dinero para pues financiar una carrera de futbolista en su inicio. Y para mí el Cata en ese momento era un ejemplo de que se podría lograr cuando se tiene talento. Y bueno, pues lamentablemente su situación al final no fue lo mejor, y también es una lección que siempre tienen varios futbolistas y que no aprenden, que tienen que decir adiós antes de que salgan como villanos del equipo de fútbol al que tantos años pertenecieron y no vislumbraron que era tiempo de salir. Y bueno, hasta aquí te dejo un poco de la historia del Cata Domínguez y por qué la afición festejó mucho su salida, me incluyo. Creo que ya era algo sano para el club. Nos vemos en otro video, hasta luego.